puerta, es un espacio privilegiado para analizar la conducta humana. Creo que el teatro sigue siendo la trinchera del contacto, la trinchera del cuerpo, de la mirada. O sea, es un lugar donde un grupo de personas se sientan, a veces, aunque a veces rompemos esa convención, y observan a los ojos a un grupo de personas que están tratando de construir una verdad paralela a la verdad que representa la realidad. Aunque puede existir improvisación, una pieza teatral tiene normalmente como origen un texto. Es a partir de él que un director realizará una puesta en escena, es decir, la orquestación de las acciones con elementos como los actores, la iluminación, la escenografía, el vestuario y a veces el público cuando participa. Bueno, yo he llegado a la conclusión de que, lo más importante es el actor. Ya no hay de qué preocuparse. ¿Por qué vienes así? El poder del actor es la fe. O sea, y no tiene que ver con lo religioso, pero el actor tiene que creer que aquello que emite es real para que el espectador lo crea. Entonces, si el actor se para en un espacio vacío o con un telón pintado detrás y dice, hemos llegado a las puertas de Verona, en ese momento tenemos a Romeo frente a su ciudad, ¿no? Y el espectador lo puede ver. Exista la ilustración pictórica, estética, material o no. Entonces, el espacio es lo que el actor dice que es. En Rosa Mexicano, dirigida por Martín Costa, la acción transcurre simultáneamente en el mundo fantasioso de las telenovelas, los cuentos de hadas y el lado oscuro de los deseos y los sueños. No, es que nada. Si me vine a vivir aquí contigo es para que hagas bien la pinche parte que te toca, sino como para qué. El mundo tiene sus reglas, el bosque más. En esta sociedad en la que pasan tantas cosas que nos desaniman, que nos hacen sentir impotentes, que nos hacen sentir frustrados, el teatro hace la pregunta que te hace llegar al día siguiente y que te dice, si esto está muy mal, ¿por qué no lo vemos desde otro ángulo? En el teatro, como en todo gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa.
Estructura externa de una obra dramática? La estructura externa de una obra dramática está conformada por varios elementos. En primer lugar tenemos el acto. El acto es la unidad mayor que constituye en sí misma una unidad de sentido. Es decir, es como una especie de capítulo. Esta unidad de sentido está subordinada al orden total de la obra. Cada acto contiene escenas, cuadros y personajes. En el caso de la escena, como acabamos de decir, es un fragmento del acto. Su inicio y su término están determinados por la entrada y o salida de los personajes respectivamente. En el caso del cuadro, es una división, al igual que la escena, pero se define por la ambientación física. Es decir, cada cuadro es la división que se genera cuando hay un cambio en la escenografía. Por ejemplo, si la acción transcurre en una casa y luego nos muestran a los personajes en el jardín, esto quiere decir que se ha cambiado de cuadro. Personajes. Hay que aclarar que en este tipo de género, los personajes se presentan a sí mismos, es decir, no hay un narrador que nos presente las características de los personajes. Pueden clasificarse en protagonista. Por lo general, el protagonista trata de resolver el conflicto. Luego está el antagonista, quien se encargará de frustrar las acciones del protagonista, es decir, se postula como una fuerza contraria. Luego tenemos los personajes secundarios. Si bien el conflicto no está centrado en ellos, esto no significa que la acción de estos no sea definitiva para el desenlace de la obra. Por otro lado tenemos los personajes colectivos, que representan a un grupo. Un ejemplo de esto puede ser en la tragedia griega, los coros, los que representaban al pueblo. Por último tenemos los personajes alegóricos. Estos representan virtudes, vicios o bien simbolizan alguna idea. Luego tenemos el lenguaje dramático, un elemento fundamental en la estructura externa de la obra. El lenguaje dramático se caracteriza por manifestarse de diversas formas. Tenemos un lenguaje que será representado directamente en la obra por los personajes, como el diálogo, que es la principal forma de comunicación dramática, y nos indica que la función del lenguaje que prima en una obra dramática es la función apelativa. También tenemos el monólogo, que es un discurso de un personaje que estando solo se habla a sí mismo. También tenemos el parlamento, que es un discurso extenso de un personaje dirigido a otros personajes. Por último, tenemos el aparte, que es cuando un personaje, que estando en escena junto a otros personajes, piensa en voz alta para sí mismo o para el público, suponiendo que no lo escuchan el resto de los personajes. El aparte se diferencia del monólogo en el hecho de que el personaje se encuentra junto a otros personajes. También el lenguaje dramático se da a través de discursos escritos para ser representados no con palabras. Esto se da a través del lenguaje acotacional, que son indicaciones del dramaturgo para dirigir a los actores y descripciones de los cambios de escenario, movimientos, gestos, entre otros. Resolvamos el presente ejercicio. Esto corresponde a un fragmento de Hamlet del escritor William Shakespeare. Leamos la pregunta. ¿Qué elemento propio de la estructura externa de una obra dramática no está presente en el fragmento? A. Diálogo. B. Aparte. C. Desarrollo del conflicto. D. Acotación. E. Cuadro. Y F. Escena. En primer lugar, vemos que está presente tanto el acto como la escena. El acto 3, escena 1. Otro elemento que nos indica la escena es precisamente el lenguaje acotacional, es decir, el uso de acotaciones. En este caso indica que salen el rey, Polonio, y entra el personaje principal, Hamlet. Por lo tanto, la alternativa D queda fuera y la alternativa F también queda fuera. Revisemos las siguientes. Alternativa A, diálogo. Vemos en este caso que está presente el diálogo. Hay dos personajes que se están comunicando. En este caso, el diálogo entre Polonio y el rey se confirma a través de sus acciones.
Es decir, después de haber visto a Ofelia, tanto Polonio como el rey salen de la escena. La alternativa A queda fuera. En el caso de la alternativa B, esta también quedaría fuera, ya que es bastante explícito el uso de la parte en este fragmento. Por último quedarían la alternativa C y la alternativa E. Vemos en el caso de la alternativa C que está funcionando como distractor, ya que el desarrollo del conflicto corresponde a la estructura interna de una obra. Es decir, queda fuera y la alternativa E sería la alternativa correcta, ya que el cuadro, que es un elemento propio de una estructura externa de una obra dramática, en este caso no se encuentra presente. Mañana para que no se te olvide, mañana me tenés que curar la gallina Carmelita que tiene pipa, ¿oítes? ¿Sí estaban buenos los frisoles, mijo? Sí, mija, estaban muy buenos los frisoles, lástima que hubo que salir de ellos, bendito sea mi Dios.
Váyanse a acostar, pues, muchachos, que estas no son horas de andar por ahí levantados. Hasta mañana, mija. Hasta mañana y que tenga buenas noches. Shh. Oigan, el currucutú ya cantó ese maldito. Ay, juepucha, y mal agüero que es ese. Pasito, pasito. No oyeron nada. El currucutú. Y después, Después, no nada. Usted sí que es como bien miedosa, mija, ¿no? ¿no oyeron como una risita? Ay, juepucha, apuesto que fue una bruja. Apuesto que fue una bruja. Donde estuvieron molestando la otra noche fue donde Marcos, el de la llanada. Sí. ¡Oiga! Y por la noche no la sentía patente, carcajeándose encaramada encima del caballete de la casa. Pero que las condenadas se ríen lo más de maluco. Con unas carcajadas chillonas. Pero no se le entró para adentro, que es lo bueno. ¿Que no? Y por la noche no despertó con la bruja encima de él. Oye, la bruja encima de él, horqueteada, montada encima de él. Ah, no, es que les gusta choferear también a las vagamundas estas, le digo. Y ella montada en él, ¿y el qué? Y no gritó. Es que iba a gritar si no le salía la voz. Vos. Ese sí es como el más pendejo de todo. Porque yo le digo una cosa, yo le digo con este y con no le digo todo. A mí se me monta una bruja encima. Ella me monta porque ella me monta. Pero yo le digo, después de que ella me monte, yo no grito. No, la madre. Es que al que se le sube una bruja encima no puede gritar. No puede gritar, no tiene que gritar, está en la obligación física, moral e intelectual de gritar. ¿No es que donde Toño Martínez también estuvieron molestando dos? ¿Dos? Dos o un par, una de tres, yo no sé cuántas, pero esas no entraban, esas tocaban desde afuera para que les abrieran desde adentro para poder entrar, porque si a uno no le abren, no entra prácticamente eso. Entonces, ese par de mujeres viringas en pelota, desnudas prácticamente, en cueros, en ese frío tan berraco, en ese páramo tan insoportable, y gritaban desde afuera, Toño, abrinos que el cheque nos salió chimbo, Toño. Y Toño Martínez les decía, fuera, váyanse, get out, fuera de aquí. Y la mujer de Toño le decía a Toño, Antonio, porque ella le dice Antonio, no Toño, por confianza. Entonces, Antonio, ¿quiénes son esas? Y él le decía, no, esas deben ser un par de esas, prácticamente, ¿cierto? De esas que sabemos. Y entonces esas mujeres, como estaban en pelota, peloteaban. Que es de donde viene la palabra, pelotear, de la pelota, ¿cierto? Prácticamente, oiga, peloteaban mal de abajo y no, se oía el cantido y no les abrió. ¿Qué tan berraco? Y no les abrió. Otro que también estuvieron molestando fue a Luis Emilio. No jodas, a Luis Emilio el de allí. Virgen, y ese no amaneció con la bruja en el rincón. Sí. Por la noche cogió a piquearlo y a abrazarlo. Al otro día estaba todo un tajo de colorete. No, es que le digo una cosa, le digo tanto como esto y no le digo todo también. Vea, está comprobado científicamente por un estudio que hizo la NASA en estos últimos días sobre objetos voladores no identificados, que las brujas son el diablo. El diablo no. Y si no, entonces ¿quién son? Mis mujeres que les da por ahí. ¿Por dónde? Es por molestar a la gente, mijo. Bueno, y yo digo una cosa, vea. Por ejemplo, son mujeres, listo. Mamá o cualquiera. Son el diablo también. Pero ¿cómo hacen para volar? Ellas como que tienen un menjurje y se lo echan en los sobacos. Se suben a un altico o a una barranquita y dicen, no creo en Dios ni en María Santísima, y salen volando. ¿Y para dónde? ¿Y es por allá molestar a algún cristiano? Sí. Oiga,
Lo que sí es cierto, porque no es falso desde todo punto de vista, es que la bruja es muy fregada. La bruja, cuando va a hacer sus fechorías por ahí afuera en la calle, ella coge el cuerpo de ella misma, coge su cuerpo y lo deja encaletado en la casa para no encartarse con él por ahí afuera. Porque lo que más pesa en la vida es el cuerpo. Si no fuera por el cuerpo, uno llegaba rapidísimo a cualquier parte, pero uno tiene que cargar con él, cada uno carga con su cuerpo. Por eso, cuando uno se muere, el alma se va y deja el cuerpo ahí. Suerte, mijo, ya hasta aquí, y sale y se va. Vea, en esa casa tenían una sirvienta que era bruja. Ella era bruja y ellos no sabían por qué en la agencia no les habían comentado nada al respecto. Pero ella era bruja y ellos ya estaban empezando a dudar, estaban como orejones también y decían, ellos eran como 15 en esa casa y decían, qué berraquera, sirvienta, yo no creo que sea sirvienta, ¿cómo que sirvienta? Sirvienta y durmiendo hasta las 3 de la mañana, que se levante a trabajar, que coma mierda, que no joda también.